ti quien posiblemente tienes algunos días, semanas o meses en un grupo de Alcohólicos Anónimos, recibe la cordial bienvenida. Queremos que te sientas parte de la comunidad. Como habrás ya escuchado, en AA el principiante tiene la preferencia y parte del contenido de este folleto está dedicado a ti. Todos nosotros, como tú, llegamos un día al grupo. El látigo del alcoholismo finalmente nos obligó a asistir a una junta de información. Muchos de nosotros acudimos a AA con la esperanza de que se nos enseñara a beber sin perder el control y a resolver nuestros problemas. Finalmente entendimos que, si éramos verdaderos alcohólicos, no podríamos jamás beber social o controladamente, y que el principal generador de la mayoría de nuestros problemas había sido siempre nuestro alcoholismo. Te podemos asegurar por experiencia propia que si tu problema es el alcoholismo y tienes un verdadero deseo por dejar de beber, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás a muchos que, como tú, fuimos rescatados del infierno alcohólico e iniciamos el camino de la recuperación. Queremos asegurarte que, a pesar de ser abandonado de todos, incluso de ti mismo, a partir de este momento no estarás solo. En este camino recibimos el apoyo de muchos de nuestros compañeros de mayor tiempo. Compartiendo su experiencia nos enseñaron con el ejemplo que sí es posible permanecer sin beber y alcanzar la sobriedad, a pesar de las crisis, dudas y obstáculos que puedan presentarse. Para aprovechar esta experiencia solo tienes que continuar asistiendo a tu grupo lo más frecuentemente que puedas, escuchar y participar en las reuniones, y algo muy importante, buscar un padrino, un miembro de AA con la experiencia suficiente para que te pueda guiar y orientar en el programa de recuperación, quien te inspire confianza para platicar confidencialmente con él de todo aquello que necesites, no solo para mantenerte sin beber, sino también para lograr un mayor grado de estabilidad, madurez y sobriedad emocional. Esperamos que, quien quiera que seas, recibas un abrazo de toda nuestra comunidad y en el grupo que milites, encuentres el don de la sobriedad. Te damos la bienvenida. El padrino. Seguramente has escuchado esta palabra en varias ocasiones, incluso de algunos de tus compañeros que abordan la tribuna. Es posible que tengas la duda de cuál es su significado en nuestra agrupación. Por principio, es necesario establecer que Alcohólicos Anónimos, todo el programa es sugerido. No hay órdenes o gobiernos que puedan castigar, expulsar o imponer reglas a cualquiera de sus miembros. Toda la espiritualidad de nuestro programa radica en la práctica de 36 principios, divididos en 3 legados: recuperación, unidad y servicio. Tomando como inicio el legado de recuperación, los 12 pasos, en su contenido nos sugiere la ayuda de un padrino y es pertinente establecer su significado. En el diccionario de la lengua española existen varias definiciones y algunas de ellas son las siguientes. Padrino: el que presenta o acompaña a otro en sociedad, el que favorece y ayuda a otro en la vida, el que asiste a otro para recibir el bautismo. Algo similar se practica en nuestra agrupación, con la diferencia de que cada uno de nosotros lo vamos a elegir y no nos va a ser impuesto por nadie. Esta es la libertad que prevalece en AA. Entre nuestros compañeros de grupo o de los grupos que nos visitan, existen miembros dispuestos a brindarnos la ayuda necesaria para apadrinarnos. Solo es cuestión de hacerles la solicitud, y puede ser de la siguiente manera. Al escuchar la participación de nuestros compañeros de más tiempo, observamos que algunos de ellos han trascendido problemas similares a los nuestros, y por consiguiente, tendrán la experiencia para poder ayudar. De esta manera se encuentra el reflejo de nuestra vida y el puente de comprensión de alcohólico para alcohólico. En este momento estamos listos para solicitar el apadrinamiento, sin temor alguno a que nos rechace. Una vez decidido, nos acercamos a nuestro compañero o compañera y con franqueza les diremos: compañero, ¿deseas ser mi padrino o madrina? A partir de ese momento tendremos un amigo o amiga que nos acompañará por mucho tiempo. Y ese tiempo es hoy. Importancia del apadrinamiento en Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es su importancia? Muchos de los que actualmente pertenecemos a AA nos hicimos esa pregunta y algunos un poco más temerarios la quisimos evadir.
Pero al cabo del tiempo tuvimos que darnos cuenta y aceptar que el apadrinamiento es vital, y vital significa vida. Entonces, esta práctica es de vida o muerte. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Pues bien, en el apadrinamiento en AA no importa el tiempo de sobriedad que se tenga, si pasa desapercibido o no se le da la importancia. Okay. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Pues bien, en el apadrinamiento en AA no importa el tiempo de sobriedad que se tenga, si pasa desapercibido o no se le da la importancia suficiente. Se puede tener una serie de tropiezos o un estancamiento en la recuperación. Para algunos de nosotros es difícil desterrar aquella vieja costumbre de vivir solos con nuestros problemas. Creíamos que nuestra inteligencia podría sortear las dificultades que nos presentaran en nuestro diario vivir. Pero a fin de cuentas tuvimos que aceptar que los resultados obtenidos, basándose en nuestra supuesta inteligencia, no eran muy satisfactorios y tuvimos que buscar la guía de alguien. Para el recién llegado, el resultado de no apadrinarse puede concluir en volver a beber. La mayoría de nosotros, cuando fuimos principiantes, éramos presa fácil de la obsesión de beber. Se nos presentaba por medio de un anuncio de televisión, un partido de fútbol, una canción romántica, una alegría o una tristeza que nos pudiese llevar a conmiserarnos. No valora nada de lo que estoy haciendo. Cuando descubrimos que otros compañeros habían pasado de esta situación, nos interesó saber cómo habían podido mantenerse sin beber a pesar de la obsesión. Además, el beber no es el único riesgo que corre un recién llegado. Tendríamos que llegar a la crisis emocional, la cual es común cuando el alcohólico deja de beber y, lógicamente, ya no existe aquella fuga para escapar de los resentimientos y frustraciones que se manifiestan cuando levantamos los brazos para exclamar: ando mal y no sé por qué. Para el miembro de mayor tiempo en AA y que siente que él ya no necesita del padrino, bastaría hacerle un recordatorio de lo que nos menciona nuestro legado de recuperación. Cuando más seguros estamos de la guía divina, es cuando más debemos asesorarnos en relación a nuestras decisiones, porque a esto se le conoce como soberbia espiritual. El despertar espiritual no nos excluye de volver a beber. Nuestros compañeros veteranos nos comentan que el despertar espiritual necesita mantenimiento. Nunca es tarde para apadrinarse, ni tampoco importa el tiempo que se tenga en AA. Concluyendo, afirmaríamos que el apadrinamiento es el punto entre la sobriedad y volver a beber. Beneficios del apadrinamiento. Uno de los primeros beneficios que obtenemos al apadrinarnos es el hecho a renunciar a vivir solos con nuestros problemas. Por otro lado, nos dimos cuenta que sin el apadrinamiento, nuestro proceso de recuperación, algunas veces doloroso y lento, cambió radicalmente al dejarnos guiar. Empezamos a sentir aquella sensación de pertenecer. Habíamos encontrado nuestro lugar en este mundo. También nos percatamos que estábamos ganando en humildad. Un ejemplo sería en aquella situación cuando nuestro egocentrismo nos decía: no dejes que otros tomen decisiones que a ti te corresponde. Ya basta que te dejes gobernar por los demás. Además, el padrino experimentado siempre nos sugiere alternativas en cada caso y, lógicamente, el ahijado decide cuál seguir. En Alcohólicos Anónimos hemos roto con aquella frase: nadie experimenta en cabeza ajena. Cuando existe disposición por parte del recién llegado, puede capitalizar los errores que cometieron los de mayor tiempo en AA, pero eso depende de uno mismo. Muchos de nosotros tratamos de buscar caminos más fáciles y de practicar el programa de acuerdo a nuestros propios recursos, pero en la mayoría de los casos íbamos de fracaso en fracaso, retardando nuestra recuperación. Uno de los mayores beneficios para el alcohólico cuando se apadrina es evitar muchos errores que algunos hemos cometido. Liderazgo en el apadrinamiento. En los grupos por lo general se cuestionan cuál es el papel que debe de asumir los veteranos. La respuesta a esto tenemos en los principios. Recordemos que lo menciona el concepto 9. Cada padrino es necesariamente un líder. Los riesgos son enormes. Una vida humana y generalmente la felicidad de toda una familia está en juego. Lo que el padrino dice o hace,
su capacidad para prever las reacciones del posible miembro, para reconocer y aprovechar la oportunidad de hacer su presentación, para manejar las críticas y dirigir a su ahijado por medio de su ejemplo espiritual personal. Estas características del liderazgo pueden significar toda la diferencia, a menudo la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, en los grupos contamos con compañeros que le dan vida a este principio y que se convierten verdaderamente en la voz pura de AA. Las experiencias nos han mostrado esta verdad. Llegué al grupo Jardín por segunda ocasión. Llegué a un grupo que se llamaba Jardín por segunda ocasión porque el primer día que asistí temblaba y quería regresar a otro grupo al que ya había asistido. Encontré un compañero que estaba haciendo el aseo del grupo. Lavaba las tazas, trapeaba y limpiaba los ceniceros. Yo creí que se quería ganar la tribuna. Me dijo, siéntate. En un rato llegan los compañeros. Platicar con él fue muy agradable. En ese momento se me fue el miedo. Me sentí protegido. Llegó la hora de la junta y sirvió el café a todos. No pasó a la tribuna. Cuando terminó la junta, junto a otros, nos quedamos a platicar. Me sentía extraño. Por primera vez me sentí parte de algo. No me acuerdo de qué se trató la junta ni de lo que platicamos, pero me sentí bien. Aun cuando salimos a las 2 de la mañana, no podía creer lo rápido que se pasó el tiempo. Al día siguiente lo mismo. Yo quería hacer algo en el grupo y me dijo, no hagas nada, ya tendrás la oportunidad de servir. Pero no te puedo quitar ese derecho, si quieres hazlo. Después fuimos a un compartimiento y me dijo, pasa para que me ayudes. Pasé y luego pasó él. Me habló de los pasos, las tradiciones, los conceptos, todos bien desglosados. Me llevó al Hospital Balbuena a transmitir el mensaje a las oficinas intergrupales, al distrito, a Puerto Vallarta, a una reunión de oficinas intergrupales, a la CST, y me di cuenta que Alcohólicos Anónimos no era nada más el grupo. Me habló de la enfermedad y cuando llegó la hora de servir, al comprender que estaba salvando mi vida, levanté la mano y comencé a servir en el grupo. El liderazgo no tan solo se refiere al trabajo en los servicios generales. Es en el apadrinamiento donde se alcanza una gran responsabilidad y que al asumirla logramos que AA se fortalezca, ya que beneficia al padrino, al ahijado, a la familia y a la estructura. Todo en beneficio de aquel que está sufriendo por su manera de beber. Apadrinamiento en los 3 legados. En el transcurso del tiempo, se ha hecho evidente que a pesar de dejar de beber, los problemas emocionales persisten, que existe una gran diferencia entre estar secos o sobrios. Entonces, los padrinos se han ocupado de ayudar a los miembros a obtener una mayor madurez y sobriedad emocional con la práctica del programa de recuperación. Posteriormente, al incrementarse las actividades de los servicios generales y al aparecer nuestras 12 tradiciones, fue necesario que los miembros más antiguos que vivieron el crecimiento de Alcohólicos Anónimos y los problemas señalados en las tradiciones compartieran estas experiencias por medio del apadrinamiento a los recién llegados que se integraban a AA. Una vez creados los 3 legados de AA, los recién llegados se vieron en la necesidad de buscar elegir como padrinos a los compañeros con experiencia, a fin de ser apoyados y orientados para poner en práctica la mejor manera de nuestros 36 principios: el padrino, el ahijado y la recuperación. Uno de los elementos más importantes en el proceso de recuperación es lograr la admisión de la derrota definitiva con respecto al alcohol, y es en estos momentos donde el padrino comparte su experiencia sobre los 2 aspectos de la admisión. Primer aspecto, la impotencia hacia el alcohol. Segundo aspecto, la admisión de su vida ingobernable. No sabemos cuánto tiempo se lleva la admisión en estos 2 aspectos. Sin embargo, la asistencia constante al grupo, la participación en la tribuna y el no beber una copa solo por el día de hoy va dando resultados. Algunos alcohólicos carecimos de la imagen paterna o ejemplo a seguir, en lo que respecta a una vida ordenada. En otros casos, sin la ausencia paterna y con una vida moral impuesta por la familia, tampoco pudimos gobernar nuestra vida, y es en este instante cuando el padrino tiene la oportunidad de compartir sus dificultades en la admisión del alcoholismo.
Cuando el padrino nos comparte de la admisión de nuestra vida ingobernable, no significa cambiar por el momento. Solo se requiere reconocer que no supimos vivir con dinero o sin él, con familia o sin ella, con trabajo o sin este. Tenemos que aceptar que no hubo orden en nuestras vidas. Pareciera que el padrino nos va a dedicar mucho tiempo para que podamos situarnos en uno de los puntos más difíciles de la recuperación: la idea de depender de un poder superior a nosotros. No fue la virtud lo que nos llevó a AA. Dependimos del medio en el que nos desenvolvimos, de la familia, del alcohol o de cualquier otra cosa, y que casi siempre fue un ser humano. Cuando el padrino nos sugirió que dejáramos de beber por nosotros y que primero es lo primero, no lo entendimos, pues siempre creímos que habría que vivir y dejar de beber por una causa externa a nosotros. Nos dimos cuenta que sí valíamos, que sí éramos importantes y que de ahí en adelante íbamos a vivir por nosotros y para nosotros. Pero cuando el padrino nos habló de un poder superior, hubo mucha confusión, pues la idea que teníamos de él se basaba en el dinero, en el sexo y el poder, el sufrimiento ahora sin beber, y la ayuda del apadrinamiento nos hizo menos dolorosa la búsqueda. Nuestra estancia en AA puede ser más productiva. Desde luego que la asistencia constante al grupo y el compartir nuestra problemática para identificar a un poder superior contribuiría enormemente al desarrollo espiritual para efectuar nuestra primera relación consciente con Dios, tal como cada quien lo conciba. Cuando escuchamos, déjanos tus problemas, tú no bebas y pídele orientación al poder superior, sinceramente, nos reímos. No entendíamos que el bebedor, prepotente, sabelotodo y todopoderoso, podía recurrir a un poder superior. Estaba asistiendo al grupo y viendo los resultados. Un periodo de tiempo sin beber y cambios graduales en su vida, pero un pensamiento insistente a no dejar que nadie gobierne su vida y no depender de nada ni de nadie, aparecerían constantemente. Esos días fueron de búsqueda del poder superior, de dejarle nuestra vida y nuestra voluntad a Dios, como cada quien lo concibe. Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer sin su ayuda. ¿En qué momento iniciamos los reclamos y las peleas con el poder superior por todo lo que vivimos cuando bebíamos, y algunas veces por lo que seguimos viviendo aún sin beber? No importa. Lo importante ahora es iniciar la búsqueda, iniciar el camino hacia nuestro poder superior. Cuando nos dimos cuenta que no fue el exterior el origen de nuestra problemática, sino la forma como interpretamos y vivimos esas causas exteriores, el padrino sonríe. Nuestra dedicación y su trabajo comienzan a rendir frutos. Necesitamos buscar el origen de nosotros mismos, además de las circunstancias que propiciaron el momento en el que el alcohol se convirtió en el eje para vivir. Saber con qué cuentas, qué fortaleza puedes desarrollar y detectar tus puntos débiles son elementos fundamentales para poder crecer en tu vida personal, familiar y hasta social. Pero sin lugar a dudas, el crecimiento más importante radica en lo espiritual. Pero, ¿qué es lo espiritual? Nos preguntamos muchos de nosotros. ¿Necesitamos definiciones complejas y confusas al respecto? ¿Requerimos orientación religiosa para esta vida? ¿Requerimos formar un grupo aparte para entender lo espiritual del programa? El padrino nos contesta con un rotundo no. Sencillamente nos expresa cómo concibe su concepto de espiritualidad y lo podemos entender como aquel evento que permite a un individuo pensar, hablar y actuar de una manera coordinada y consciente para beneficio a los demás. Cuando bebíamos, no había coordinación entre lo que pensábamos, hablábamos y actuábamos. Pero ahora sin beber, teníamos que buscar la coherencia y el soporte para ser diferentes. Ahora sí, para ser hijos de Dios, como cada quien lo concibe. Claro que tenemos cosas positivas y negativas, por eso el padrino nos sugiere escribir nuestro inventario moral, tomando como base los 4 instintos de los que Dios nos dotó: el sexual, el material, el emocional y el social. Son estos instintos los que causaron confusión en nuestra vida, pues los reprimimos
o los estimulamos demasiado, y cuando los confiamos a nuestro padrino nos sentimos liberados. Ahora sí estamos perdonando, porque Dios ya nos ha perdonado. Cuando nuestro padrino nos comparte su experiencia respecto al resentimiento y al sentimiento de culpa, poniendo como centro nuestras relaciones interpersonales, tuvimos que escribir, algunos más, otros menos. Pero era la base de la liberación, pues amar a nuestros semejantes sin temor y sin resentimientos juega un papel fundamental en la vida del alcohólico. Estamos empezando a querer el padrino, el ahijado y la unidad. Resulta primordial orientar al recién llegado hacia la práctica de la unidad, porque de esto dependerá su permanencia dentro de Alcohólicos Anónimos. Como todo en AA, la mejor manera de orientar es a través del ejemplo. No podemos sugerirle a un recién llegado que asista a diario al grupo cuando nosotros no lo hacemos. Será importante que lo sugerido sea congruente con lo que hacemos. Recordemos lo que nos menciona la primera tradición. La unidad de Alcohólicos Anónimos es la cualidad más preciada que sostiene nuestra sociedad. Nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán dependen directamente de ella. O nos mantenemos unidos o AA muere. A los recién llegados a AA al principio les es difícil creer todo lo que les mencionamos, que en AA no existen jefes, no existen cuotas, no existen órdenes, que AA no es exclusivo, que se defiende la libertad de cada compañero de pensar, hablar y actuar como él lo desee, que se respeta el anonimato de las personas que llegan. Normalmente se preguntan, ¿cómo es que funcionan? En la medida que le ayudemos con el estudio de nuestros principios, observa cómo el grupo le da más vida a las tradiciones. Abrir diario el grupo, nombrar servidores de confianza, contar con una autonomía del grupo, alcanzar al alcohólico que aún sufre por su manera de beber en los hospitales, en juntas de información al público, en el envío de aportaciones a los centros de servicio. Solo así él comprenderá que verdaderamente el programa de AA funciona y que solamente es cuestión de buena voluntad para unirnos al grupo y dejar a un lado los deseos personales que pueda causar daño, que el bienestar común tiene la preferencia. El padrino, el ahijado y el servicio. Como todas las actividades del tercer legado, en Alcohólicos Anónimos es necesario la guía y orientación de aquellos que las han realizado. Es adecuado que nos acerquemos a los que terminaron su servicio en el periodo inmediato anterior, para contar con la experiencia más fresca y con toda confianza apadrinarnos con los que en periodos pasados realizaron un servicio similar al que nos han encomendado, o con los que creemos que tienen una buena experiencia en el servicio en términos generales. Hay que considerar que todo aquel que haya realizado un servicio tiene errores y aciertos, que con gusto querrá compartir. Todo aquel que esté por iniciar un servicio en AA a cualquier nivel experimenta el temor natural de lo nuevo y el deseo en la gran mayoría de realizarlo lo mejor posible. Esto propicia la creación de nuevas ideas, planes y proyectos. Quizá el interesado quiera compartir estas ideas con alguien a quien le puede llamar padrino, así como las dificultades que todos tenemos en cuanto al tiempo a utilizar en el servicio, las relaciones con la familia, el trabajo, las actitudes a adoptar, los problemas que en ocasiones enfrentamos con las coincidencias a las que servimos y el material literario a utilizar en nuestro servicio. Así lo haremos con menos tropiezos. Esto implica en la gran mayoría, si no es que en todos los casos, orientación, es decir, apadrinamiento. En la mayoría de los grupos, distritos y áreas, los servidores eligen con un buen tiempo de anticipación con la intención de que los selectos tengan suficiente tiempo para involucrarse y adaptarse, así como prepararse. En algunas áreas han experimentado con buen éxito la implementación de seminarios donde se discute y comparte todo aquello que se verá involucrado en nuestro servicio. Nuestro padrino nos enseñará a enfrentar la crítica, algo que es cotidiano y que a muchos de nosotros nos ha hecho pensar en renunciar. El padrino está cerca y entra al rescate, sin obligarnos a continuar. Solo comparte su experiencia y nos da los elementos para entender estas situaciones que a muchos nos han hecho crecer y fortalecernos.
Vale la pena comentar que algunos de nosotros nos hemos visto involucrados en actividades de servicio, sin pensar antes, de manera muy detenida, en todo lo que implicaría y los aspectos que nos hacen ser buenos servidores. Por ejemplo, el tiempo que necesitaremos para realizarlo, el conocimiento, nuestra relación familiar y laboral, nuestro profundo deseo de hacerlo y una buena dosis de humildad para enfrentar las contingencias propias del servicio, como es la crítica. Hemos visto fracasar a muchos en esta aventura o renunciar muy temprano. Esto lo podemos evitar. Nos harán comentarios con base a su experiencia. Algunos de estos comentarios no serán muy agradables porque implican esfuerzo y una buena disminución a nuestro egocentrismo. El padrino comentará las experiencias, sin alarde ni exhibicionismo, de todo aquello que tuvo que pasar en los momentos de su servicio. Es importante que el padrino anime al ahijado, sin llegar a forzarlo. Si éste se da cuenta de que no hay un profundo deseo de continuar sirviendo o de iniciar un servicio, es mejor decir no, si honradamente se considera que hay otros que lo puedan realizar mejor.